El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Pues gracias por invitarme y por estos espacios, ¿no? Definitivamente que a todos los organizadores, pues qué bueno que se abran estos espacios, definitivamente. Creo que este tema es sumamente interesante, sumamente importante. Definitivamente se han venido planteando muchas cuestiones, muchas inquietudes, muchas dudas, ¿no? En cuanto a, pues, los temas que atañen y que son de vital importancia para una sociedad que, uh, pues, quiere la democracia en plenitud, ¿no? Creo que en este sentido, pues qué bueno que haya estos espacios y bueno, también en ese sentido, pues va un poco mi participación planteando situación de los archivos ante la cuestión de la transparencia y en cuestiones de la ley que ya se ha venido tocando de alguna manera, y bueno, la vamos a tocar solamente de manera muy rápida. Igual, sí, yo creo que voy a leer porque si no suelo seguirme y bueno, podemos decir que son la transparencia y el acceso a la información lo que permite al archivo reconfigurar su posición con respecto al poder y ante la sociedad misma, ¿no? Se abre así ante los archivos una perspectiva que pareciera paradójica, por la que el archivo y en sí la sociedad se encuentran entre la necesidad cada vez mayor de información y la obligatoriedad de proteger ciertos datos que no pueden ser públicos, pues atañen al orden común, al secreto financiero, al proceso jurídico, a la seguridad nacional, en fin, a la intimidad individual, cuestiones definitivamente no menores, ¿no? O sea, que tienen eh, que tiene que velar precisamente también la sociedad en aras pues, de una protección, digamos, del individuo, ¿no? Una protección del individuo y de lo que lo rodea de manera íntima, de manera personal muchas veces, ¿no? Esta posición, tensión entre la transparencia y la opacidad en sociedades como las actuales, ha provocado una necesidad mayor por parte de la sociedad para atender la publicidad de documentos, de archivos, que si bien estuvieron cerrados durante tiempos bastante extensos, ahora en aras de los derechos garantizados por leyes superiores, se abren para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la verdad e invalide toda secrecía cuando los documentos contengan información de crímenes cometidos contra lesa humanidad, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y aquí sí se abre otra vez esta discusión, ¿no? ¿Quién determina finalmente las cuestiones violatorias a los derechos humanos? ¿Quién lo va a determinar? ¿Lo va a determinar el archivista? Yo creo que lo tiene que determinar la misma sociedad en su aspecto, no sé, jurídico, en su aspecto legal. Vamos, el archivo, no olvidemos que es un ente amplio, es un ente sumamente grande dentro de la sociedad que abarca definitivamente no solo los archivos históricos, ¿no? Como a veces quisiéramos que fuera, definitivamente, sino abarca precisamente todos estos aspectos de la vida institucional, desde el ingreso propiamente de los documentos, desde el inicio propiamente de las instituciones, hasta, por supuesto, el, la historia misma de esas instituciones que pues perviven, ¿no?
Bueno, el espectro de transparencia se amplía ante las posibilidades de participación de los sectores sociales en el quehacer público y la perspectiva del archivo se ensancha ante las posibilidades de un uso más social, más cercano a las necesidades de una sociedad, que ve en la información y por ende en los archivos elementos sin los cuales definitivamente no puede pensar en una democracia plena. Estos y muchos temas más emergentes, tal vez necesarios, sin duda alguna, se han incorporado a los que tradicionalmente acompañaban a los archivos, ¿no? Temas como la y la multiculturalidad, políticas públicas y ciudadanía, derecho a la verdad, al olvido, la construcción de sociedad, en fin, temas que, como decíamos, si bien pudieran parecer emergentes en la sociedad y por supuesto en los archivos, les dan nuevamente un carácter de gestores de información. O sea, pareciera que en los archivos lo que se está gestionando, perdón, es información y no documentos de archivo. ¿Sí? O sea, el archivo es el reflejo de la institución en sus diversos momentos, en sus diversas funciones, en sus diversos aspectos. ¿Sí? En ese sentido, definitivamente los archivos y los archivistas y los profesionales de archivo, pues lo que gestionan son documentos de archivo, no gestionamos información. ¿Sí? Creo que en este sentido es importante. ¿Por qué? Pues porque finalmente a nosotros, o cuando estamos en el archivo, pues se nos plantea muchas veces una información específica que no se tiene en los archivos por infinidad de cuestiones que se quieran plantear, faltas de presupuesto, faltas de, en fin, eh, falta de trabajo específico dentro de los archivos, tradiciones, en fin, o sea, cualquier cuestión que se esté planteando, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues los archivos contienen los documentos y los documentos de alguna manera también son el reflejo de la institución misma, ¿no? O sea, no hay un archivo que esté enfocado definitivamente a la cuestión de las represiones, ¿no? Hay archivos que son el testimonio de las instituciones que pues tienden, por supuesto, a cometer más actos represivos, ¿no? O sea, pero no hay un archivo, no hay un archivo, digamos, de los conflictos, no hay un archivo de los movimientos, no hay un archivo de los movimientos sociales o de la represión, no, hay un archivo institucional que plantea estas posibilidades de violación a los derechos humanos y creo que esas se pueden dar en cualquier tipo de institución, en cualquier institución, claro, habrá algunos mucho más propensos, digamos, a esta cuestión. Eh, el archivo es así entendido desde una perspectiva global que lo concibe como el conocimiento, la información de la sociedad a lo largo y ancho de su geografía. Eh, Asimismo, el archivo es entendido también como la sucesión de las prácticas, de las ideas en el tiempo, a través de continuidades, de discontinuidades, que le dan sentido a esa relación, poder saber que estructura a la sociedad y por lo tanto da objeto a los archivos como representación documental de la misma, o sea, de la misma sociedad. El archivo es el conocimiento, la información, el saber de las instituciones y por tanto de la sociedad. Es el conocimiento horizontal a lo largo del tiempo, el conocimiento vertical a partir de las estructuras funcionales y orgánicas, y es también el conocimiento transversal a partir de las relaciones de la sociedad consigo misma, con sus actores, con las prácticas que lo van definiendo. Es pues de esta manera necesario no solo concebir el archivo como un instrumento, ya no solo de poder, sino parte fundamental de las instituciones y la sociedad en su vida amplia, el archivo como una construcción no solamente discursiva, sino total,
¿no? En un sentido global, en un sentido polivalente, multiactuante, pues, es necesario no solo en la vida interna de las instituciones, sino en la memoria que las mismas y la sociedad guardan a manera de historia. Ante esta visión globalizante del archivo como elemento dinámico y de la sociedad, resulta obvio su importancia para garantizar el respeto a los derechos humanos que como proceso pasan necesariamente por la reconstrucción de la verdad con base en la certeza y en la justicia. Resulta también obvia la relación, la apertura hacia nuevas formas de registrar y de concebir la información, que si bien sigue siendo poder, entre comillas, como se le ha concebido tradicionalmente, se convierte así en un poderoso instrumento de la sociedad, en una forma de apropiación, de reivindicación consigo misma y por tanto de un acercamiento con el pasado, eh, para reconocerlo, hacerlo historia y por supuesto traerlo al presente y construir a partir de esa comunicación un proyecto de sociedad, marchar hacia adelante de manera más justa, más segura y más certera, ¿verdad? Definitivamente las aspiraciones que se tienen, digamos, dentro de los archivos y de la archivística en sí. Archivos, transparencia, memoria histórica, derecho a la verdad, son conceptos con una estrecha relación entre sí, determinada la dinámica de nuevos tiempos y actores sociales que ha requerido asimismo una orientación jurídica manifestada en diversa normativa, en un marco jurídico, si bien ya amplio, todavía insuficiente en cuanto a precisiones y alcances, ¿no? Creo que esto que se ha venido diciendo es sumamente cierto, ¿no? O sea, creo que este proceso de establecimiento de una normativa en materia de archivos, pues está iniciando, ¿no? Y esta cuestión que se plantea, por ejemplo, a lo mejor a los 2 años de promulgada la Ley General de Archivos y a 1 año, casi 2, de puesta en vigor, bueno, pues a lo mejor ya necesitamos y requerimos una eh, transformar, cambiar esa ley, ¿no? En el sentido de que pues, la misma sociedad nos va dando estos parámetros y la misma sociedad yo creo que deberá ir también definiendo estas cuestiones que son pues a veces sumamente difíciles de plantear, ¿no? ¿Quién va a determinar las violaciones a los derechos humanos? Definitivamente el archivista no lo va a hacer. O sea, el archivista finalmente tendrá que actuar de acuerdo con la categorización que se le vaya dando a los temas dentro de la sociedad y pues en ese sentido pues, se pretende también a partir de lo que se conoce como transparencia proactiva, el archivista también tendrá que ir determinando situaciones y tendrá que ir haciendo aportaciones dentro de este proceso pues, de construcción de sociedad misma, ¿no? Que es lo que nos está correspondiendo. Y por supuesto desde la parte propiamente de los archivos mismos, ¿no? Hablando de la Ley General de Archivos, bueno, pues por supuesto que se refiere a las cuestiones, ya se han hablado, al derecho a la verdad y a la memoria, cuando señala entre sus objetivos contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria de conformidad con las disposiciones aplicables. El artículo 6 de esa misma ley nos dice en su segundo párrafo que el Estado deberá garantizar la organización, conservación y preservación de los archivos con el objeto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información contenida en los archivos, así como fomentar el conocimiento del patrimonio documental de la nación.
El artículo 11 se refiere a los derechos humanos y dice, en lo que nos interesa, que los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de derechos humanos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso a los mismos, de conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la información y protección de datos personales, siempre que no hayan sido declarados como históricos, en cuyo caso su consulta será irrestricta, ¿no? Aquí un tanto esta cuestión que se plantea en el artículo, ¿cuál? 38, 38 creo, ¿no? En el artículo 36, 38, no me acuerdo bien. Pero bueno, aquí el artículo 36, recordemos que se refiere a los archivos, a los documentos con como dice, contenidos, los documentos que contengan datos personales sensibles, ¿no? O sea, en ese sentido, tendrá que venir primero precisamente esa precisión de los datos personales sensibles, ¿no? Y, y esto lo hemos visto en el archivo mismo, en el archivo histórico de la UNAM, donde estamos. Bueno, en varias ocasiones nos sucedió que pues llegaban a consultar, por ejemplo, los expedientes de alumnos y resulta que esos alumnos pues están están vivos, ¿no? O sea, están pues muchas veces en actividad y teníamos ese problema. O sea, no es posible dar una consulta determinada. Me tienes que garantizar que, bueno, este expediente lo vas a utilizar acorde con lo que señala la ley. En ese momento no existía la ley, pero pues nos tienes que garantizar de alguna manera que esto es parte de un estudio, ¿no? De un estudio científico que no vas a poner nombres ahí muy específicos, porque inmediatamente nos venía el problema, ¿no? Del dueño del expediente que nos decía, bueno, ¿por qué andan difundiendo? ¿Por qué se anda dando esta información? Entonces, lo que decidimos en ese momento, conjuntamente con el Archivo General, que sería el archivo de concentración de la Universidad Nacional Autónoma de México, es decir, bueno, lo que tenemos que plantearnos es es una ampliación del plazo precaucional de los documentos en el archivo de concentración. En ese sentido, ¿por qué? Porque al pasar al archivo histórico, nosotros estamos obligados, definitivamente, tanto ahora ya por ley, como moralmente, digamos, como profesionalmente, a prestar cualquier información que se contenga en el archivo histórico. El archivo histórico, por definición, es un archivo público, un archivo abierto, no podemos tener, digamos, secretos ya. Desde el momento en que el documento, en que el expediente, en que el fondo pasa al archivo histórico, desde ese momento se hace público totalmente, ¿no? En el archivo de concentración, bueno, pues ahí sí lo podrás conservar el tiempo que se considere y que considere en un momento dado la administración. Y si en algún momento, digamos, algún elemento de la sociedad plantea la necesidad de abrir los expedientes, bueno, pues se abrirán. ¿A partir de qué? Pues de los criterios que se establezcan. Aquí hay un problema de violación de derechos. Bueno, que se abra y que se haga público. ¿Sí? Pero en este sentido, la cuestión archivística nos plantea, y creo que la sociedad misma, ¿no? Le plantea esa tensión, decíamos, ¿no? Entre transparencia y opacidad, es decir, entre lo que se puede dar y lo que definitivamente tenemos que plantear. Bueno, se siguen hablando algunos otros artículos. El artículo 24, el 36 señala que no podrá clasificarse, lo que venimos diciendo.
Y hasta establece penas, el artículo 118, en caso de infracciones, habrán de considerarse infracciones graves si son cometidas en contra de documentos que contengan información relacionada con graves violaciones a derechos humanos, que serán castigados con pena de hasta de 3 a 10 años de prisión, multa de 3,000 veces la unidad de medida y actualización hasta el valor del daño causado, aplicados a la persona que destruya documentos relacionados con violaciones graves a derechos humanos alojados en algún archivo que así hayan sido declarados previamente por autoridad competente. Bueno, ya voy terminando. Esta misma, la Ley General de Archivo, como sabemos, bueno, pues definitivamente se ha venido armonizando. Y estas cuestiones de la armonización, pues muchas veces, y lo sabemos perfectamente, son una calca, ¿no? Una copia, definitivamente. Se cambian los nombres solamente a la ley, al Estado. Ahora esto es la ley, el Estado tal, la ley del Estado tal, y ya, ¿no? Definitivamente esto es la armonización. Y en ese sentido, pues podríamos decir que casi, que en este sentido, se cuidan mucho. Se cuidan mucho, digamos, las legislaturas estatales de no variar para que esta ley no sea objetada o para que esta ley no sea detenida, digamos, en algún momento, ¿no? Y aún por el mismo Instituto Nacional de Acceso a la Información, que tiene esa capacidad de veto, ¿no? También en este sentido. Bueno, no recuerdo, no es veto, sino no recuerdo cuál es la figura. Pero bueno, sin embargo, sí quisiera comentar que en el caso de la Ciudad de México, el tema del derecho a la memoria y de los derechos, digamos, fue un asunto que se tomó con mayor relevancia, con mayor importancia, ¿no? Y esto, por supuesto, acorde con los postulados internacionales en la materia, con la relación entre archivos, las leyes de transparencia y el acceso a la información, con la Ley General de Víctimas y, por supuesto, con la Constitución de la Ciudad de México. Esta ley de la Ciudad de México se aprobó en el año pasado, apenas se aprobó. Y bueno, esta ley de archivos de la Ciudad de México, además de lo que contiene la Ley General de Archivos en sí, en materia de derecho a la verdad, a la memoria, a los derechos, pues, adiciona un título específico para el tema del derecho a la verdad, que, bueno, creo que quisiera yo transcribir, ¿no? En el sentido, estamos muy conscientes de que definitivamente hace falta mucho en materia normativa, ¿no? Y creo que hace falta mucho y faltan muchas cuestiones, sobre todo por definir, ¿no? Pero bueno, creo que aquí el hecho de dársele un título específico al derecho a la verdad a través de los archivos, bueno, creo que implicó tan solo una diferencia con la Ley General de Archivos y que puede resultar definitivamente novedosa y según tengo entendido también, no sé si esté en curso, hay una propuesta de reforma en el Senado de la República para reformar precisamente la Ley General de Archivos en el sentido de darle una mayor importancia a este tema de los derechos humanos, muy específicamente esta cuestión del derecho a la verdad, y por supuesto creo que en ese sentido podríamos decir que hay pues un avance, a lo mejor muy mínimo, pero creo que se tomó mucho más en serio esta cuestión de los derechos humanos, del derecho a la verdad, en la ley de la Ciudad de México, en la Ley de Archivos de la Ciudad de México, en los artículos 115, 16, 17,
y 17 es como cuando los que tratan propiamente este tema, ¿no? No sé, creo que ya no tengo mucho tiempo, pero bueno, diría yo, vayamos invitaría a leer esta parte, ¿no? Aparte de constituirse pues en una normativa que reclama un poco más esta cuestión de los derechos humanos y el derecho a la verdad, otorga, creo, la importancia que requiere a la relación, a la vinculación entre temas fundamentales y urgentes de la sociedad, creo, básicos definitivamente en una sociedad democrática, ¿no? Eh, Creo que, bueno, por mi parte sería todo en este momento. Habría que, esperamos, pues. Bueno, pues igual nada más agradecer mucho esta participación y insisto, ¿no? Bueno, la atención que quienes nos están escuchando de alguna manera y sobre todo el espacio, ¿no? Creo que en este espacio se han venido planteando definitivamente dudas, ¿no? Se han venido planteando cuestiones que hacen, o sea, valga la necesidad de más espacios, ¿no? O sea, definitivamente vemos que, bueno, al menos en materia de legislación archivística, pues definitivamente faltan muchas cuestiones que son necesarios resolver, que hay que determinar, que hay que definir, que hay que conceptualizar. Y bueno, definitivamente en esta conceptualización, lo que viene diciendo ahorita, por ejemplo, Denis, tiene que ver mucho y bueno, y en ese sentido, pues cuando abran ese espacio, pues yo me apunto inmediatamente, ¿no? Porque creo que desde el aspecto archivístico, vamos, es algo que es fundamental y es necesario, ¿no? Muchas veces cuando estamos detrás de un escritorio, del mostrador del archivo, pues tenemos una visión muy distinta a veces de lo que es el archivo, ¿no? Y pensamos que ahí vamos a encontrar todo y que todo lo que vamos a encontrar ahí es la pura verdad, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la metodología archivística finalmente nos va acercando muchas veces no solo a los documentos en sí, sino cuando nos acerca a la necesidad de establecer un conocimiento acerca del contexto o de los contextos de producción, definitivamente nos da mucho más, un sentido mucho más amplio, nos da una visión mucho más a lo mejor hasta objetiva tal vez, en cuanto a los documentos que se encuentran, en cuanto a la institución que los produce y definitivamente en cuanto al papel del archivo y de los documentos de archivo dentro de esa sociedad, ¿no? Es muy común que nosotros, o que pues la sociedad misma, ¿no? Confunda colección y fondo documental, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el hecho, esta diferencia entre colección documental y fondo documental o archivo, digamos, bueno, tiene una serie de características y de cuestiones que tienen que ver no solo con el contenido o con el contenido documental, sino que tiene que ver mucho con la visión objetiva que se tenga de esos documentos y su papel dentro de una determinada institución y por supuesto dentro de la sociedad misma, ¿no? Yo creo que esta visión archivística, y ahí creo que faltó mucho en esta Ley General de Archivos, la visión archivística, que empezó a legislar a partir precisamente de ciertas necesidades muy válidas, por supuesto, ¿no? Pero que no se metió de hecho, de lleno, a las entrañas mismas de la archivística como disciplina, como ciencia, en fin, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y bueno, pues de entrada ya dije, me apunto, ¿no? Si es que me invitan, claro.